El día de la Pascua se celebra el día que salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Además de eso, tiene consecuencia con la cosecha de la cebada. Y por ende también se ve la ofrenda del pueblo de Dios. Se ven las ofrendas. Además de aquello, el día viene a ser el día primero. El día primero del mes de abril, que es el primer mes que empieza allá el año en Israel. Es el primer mes, abril, donde empieza. Ahí las ofrendas son una gavilla de cebada y el sacerdote las mece para ver si no tienen defectos. Entonces, eso es ofrenda grata para Dios. Ahora, vamos a entrar en este momento a lo que es el día de Pentecostés. El Pentecostés el Pentecostés significa Pentateu, Pentateu, que son 5, viene a ser como hablar de 50 más o menos. 50, algo así lo que es. Bueno, ya. El Pentecostés también se representa como el de la, ¿cómo se dice? La cosecha del trigo. También representa la cosecha del trigo. Y la cosecha del trigo digamos, estas fiestas corren desde el primer día que se mecieron las gavillas de cebada, corren durante 7 semanas. Pero como cae esta fiesta es un solo día. Como cae un día sábado, no es el sábado, sino el día el día domingo, que es el primer día allá en Israel, el primer día de la semana. Cae justamente y se completan el día 50. Por eso le llaman Pentecostés. Ahora, el Pentecostés representa de la cosecha, el fin de la cosecha en Palestina, el fin de la cosecha del trigo. Y ese día, los judíos de Israel solo celebran un día, pero los que están esparcidos por todas las otras naciones, ellos celebran 2 días consecutivos. Por lo que a veces se atrasan, no llegan a tiempo, bueno, pero ellos celebran 2 días. Y para ellos es tan importante la fiesta de Pentecostés. Es muy importante, porque aquí se ve el corazón del hombre, o sea, aquí se ve, porque acordémonos que el Señor en Éxodo habla de que eran las fiestas solemnes, donde, el Señor mismo instauró, el mismo Señor, por mandato perpetuo, dio al pueblo de Israel que estas fiestas sean dadas cada año. Las 3 fiestas primeras. Ahorita estamos en la segunda fiesta, digamos, hablando. Entonces, el Pentecostés es una fiesta en que también se ofrecen, los judíos ofrecen 10 animalitos en holocausto. El primero es un macho cabrío para holocausto, expiación de pecados, y dos corderitos son para acción de gracia. La acción de gracia es algo muy importante, incluso entre nosotros. La acción de gracia es cuando nosotros somos tan agradecidos con Dios y ofrendamos, de corazón damos. Esa es una acción de gracia. Por cuanto Dios nos ha favorecido, por cuanto Dios nos ha bendecido, por cuanto Dios nos tiene con salud a nuestras familias, a nosotros mismos. Esa es una acción de gracia. Un corazón que es agradecido no necesita que le estén pidiendo ni esperando una fecha o algo. Uno mismo es espontáneo. El corazón de una persona tiene que ser espontáneo. Señor, gracias, esto es tuyo. Eso es lo que Dios ve. Y Dios te aumenta. Supiera cuántos graneros hay en el reino de los cielos, hermano. Hay unos graneros inmensos. Usted no sabe cuánta riqueza tenemos cada uno de nosotros allá arriba.
Pero ¿sabe por qué se tardan esas bendiciones? ¿Por qué no llegan? Por nuestro corazón duro. Porque la actitud, la dureza de nuestro corazón, nosotros no somos muchas veces agradecidos con Dios. Somos mezquinos. Dios no es que Dios sea pobre, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la riqueza de Él bendice. Cuando ve un corazón que es limpio, lo bendice. Hermano, es algo tan hermoso. Estas fiestas hablan de eso. Judíos que estaban fuera a lo lejos, en otras naciones, ellos iban hasta Israel y daban sus ofrendas. Imagínense, 10 animalitos que ellos daban como holocausto. Tremendo. Cada año. Por sus familias, por sus hijos, por sus negocios, por su bienestar, por la paz de Israel, por todo, ellos ofrendaban ahí. Hermano, y no eran cualquier animalito, eran los animalitos escogidos. Entonces, hermano, la fiesta de Pentecostés tiene incluso algo que ver con el principio de la iglesia cristiana. Porque algo insólito hay dentro de esta fiesta. Fue la resurrección de Cristo. En un primer día, Pentecostés. Y también fue el descender del Espíritu de Dios a su pueblo. El Pentecostés, sucede que en tiempo de Pentecostés, cuando el Señor les dijo que esperaran en Jerusalén, estos galileos, miren que los judíos, voy a hablar un poquito de este tema, los judíos odiaban a los galileos, porque eran personas, como decir, rústicas, gente sin letra, eran gente sencilla, pero sin embargo de corazón dispuesto para las cosas de Dios, para lo celestial. Por eso que aquí cuando hubo en el aposento alto, estuvieron los 120, estaban en oración, todos unánimes, pidiendo, clamando: Señor, aquí estamos, Señor, por la paz, Señor, que nuestro pueblo no sea perseguido, Señor. ¿Qué sucedió allí? Descendió del cielo fuego, descendió como un viento reacio que inundó toda esa habitación, era algo terrible que se movía con fuerza, y a cada uno de ellos los bautizó, dice la palabra de Dios, y hablaban en lenguas. Eso lo encontramos en el libro de Hechos 2. Alguien, por favor, que me ayude y lo lean, por favor. Diferentes lenguas, ¿no? Sí, diferentes lenguas. Hay lenguas celestiales, hay lenguas en espíritu, lenguas, sí, Hechos 2. y lenguas, estoy hablando, digamos, de lo que el Espíritu Santo hace, y lenguas de naciones. Sí, sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Sí, más. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí recientes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de monstruos. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que es el poder del Espíritu Santo. Eran hombres rústicos, hombres de mar, hombres pescadores, hombres que trabajaban en el campo. Eran hombres totalmente, no eran hombres que eran preparados para, como los judíos. Los judíos eran hombres muy preparados. Incluso, démonos cuenta que eran tan preparados los judíos que en tiempo de Cristo, cuando en el templo había un espacio donde los niños iban y estudiaban. Era algo parecido a la escuela de los profetas, porque en ese tiempo había escuela de profetas. Y esa escuela, ahí se juntaban todas estas personas, se juntaban todos los que, ¿cómo se dice? Los sabios se juntaban y enseñaban a los niños. Sucede que en Israel, un niño, cuando ya llega a los 12 años, ya está en el punto donde deja su niñez para ser un adolescente. Ese joven es ¿cómo se dice? Bendecido, es favorecido, donde les enseñan, allá en Israel les enseñan, a la edad de los 12 años en adelante, les enseñan las cosas espirituales, les enseñan incluso que ellos pueden ya participar en las fiestas solemnes. ¿Ya? Por eso es que el niño Jesús a los 12 años fue llevado por sus padres allá a aquel lugar, al templo, y se les perdió. Cuando dijo el Señor, cuando a los 3 días de tanto buscarlo lo encuentran en el templo con los sabios, imagínense, entre los sabios. Él hacía unas preguntas que ni los sabios podían entender. Era una persona, un niño que tenía mucho conocimiento, que quería incluso como querer saber más, que los sabios se quedaban perplejos cuando él le cita la escritura de Isaías cuando dice: y el cordero inmolado. ¿Qué quería decir? Que ellos se quedaban, no sabían ni qué decir, porque eso ellos lo hablaban, lo escudriñaban, pero no lo discernían. Entonces, de eso es lo de la sabiduría del Señor. Y esa es la sabiduría y de lo alto, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Miren, la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, hermano, estas personas eran personas rústicas. Por eso dice aquí, estos no son todos galileos. ¿Cómo es que ellos saben los idiomas que nosotros donde vivimos? Porque en aquellos tiempos había muchos judíos esparcidos por todas las naciones. Y eran judíos que ya se habían quedado ahí años tras años, ya habían hecho vida. Y ya hablaban incluso los mismos idiomas de esos lugares, de esas regiones. Y ahí empezó, desde allí es que empezó la iglesia del Señor, cuando los esparció a todos los discípulos a predicar la palabra de Dios por todas partes, a cada nación que habla aquí la Biblia en Hechos 2. A cada nación, ahí empezó la iglesia del Señor a predicarse por todos lados, ¿sí? A todas las naciones y en el idioma que ellos los conocían. Cada uno se esparció y así empezó la iglesia del Señor. En ese tiempo había muchos judíos dispersos. Entonces
todos los que estaban ahí en el aposento alto fueron ellos a predicarle la palabra de Dios a los judíos dispersos, a los judíos, mientras que a Pablo fue a predicar de Cristo 50 años después de Cristo, a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Eso es lo que pasó en aquellos tiempos. El Espíritu Santo de Dios, quizás en otros tiempos, en tiempos de los profetas, el Espíritu Santo en ese tiempo no había mucho, no se movía tanto, pero el Espíritu Santo tocaba, estaban llenos, los profetas estaban llenos del Espíritu Santo. Pero no como ahora que vemos que, como dice en Juan, en Romanos, que hablan de la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Dones del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Todavía está el Espíritu Santo aquí, créanme. Pero en aquellos tiempos solo se le manifestaba a los profetas, porque el Espíritu, en ese tiempo había mucha muerte, mucha gente matándose el uno al otro. No les importaba coger una espada y cortarle la cabeza, degollarlo, hacer picadillo de una persona. Ahora nos duele ver cuando a alguien asesinan, a alguien les hacen daño, nos duele. Si nos duele ver a una persona tirada en el suelo en la calle, cuando a mí me ha pasado eso, hermano, que hasta las lágrimas se me salen cuando yo he caminado y veo a una persona tirada. Claro, es una cosa que no lo puedo contener, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es quien se manifiesta en nuestras vidas en cada momento. Es un Señor, es un caballero. El Espíritu Santo, hermano, siempre démosle la bienvenida al Espíritu Santo, que reine en este lugar, que nos abra más entendimiento cada día. Hermano, gloria a Dios, este es el Señor. Así es, mi hermano, hay muchas, hablar del Espíritu Santo es algo hermoso. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Hubo un tiempo en que una vez el Espíritu Santo me redarguyó. Yo se me había perdido una piecita de una máquina de cortar aluminio, y me voy al comisariato, miren, y veo esa máquina ahí y tenía la piecita. ¿Qué creen que hice? Me saqué la piecita. Oiga, eso fue horrible. Saqué la piecita como que nadie me había visto. Y yo caminaba en mi mente ya estaba eso. No está bien, no está bien. Oiga, yo no podía dar más pasos. Créalo que yo regresé, le dije al joven que atiende ahí, le digo, joven, por favor, necesito esta piecita para una máquina. Le digo, y esta la cogí prestada de una máquina, así todavía le digo. ¿Y de dónde la sacó? De acá, la pusimos ahí. Venga, dice, por acá creo que hay unas parecidas por lo menos. Y la compré. Pero me quité ese peso de encima. Créalo que es una cosa, cuando tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver lo malo que estamos haciendo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios, esa es la palabra, nos convence de pecado. Así es. Miren, las cosas que ha hecho el Espíritu Santo de Dios. La promesa del Espíritu Santo lo encontramos en Juan 14, 15, 26. Lo encontramos en Hechos 38, 39. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí. Y cuando nosotros lo pedimos, lo llamamos, lo anhelamos, créalo, hermano, que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a leer un último versículo y ahí ya vamos a leer un versículo pequeñito. Leamos el de la promesa del Espíritu Santo en Juan
capítulo 14. Podemos leerlo desde el versículo 1. El Espíritu Santo. Juan 1 o Juan. San Juan. Juan capítulo 14, versículo 1. Podemos, si es posible, mejor no lo leamos del 1, leámoslo del versículo 15. Las promesas del Espíritu Santo. Sí. ¿Alguien que lo desea leer por favor? Juan 14, versículo 15. Jesús el camino al Padre. 14, 15. Versículo 15. No, sí, Hermana, abre. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Amén. Yo rogaré al Padre que Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. 14, 15. Sí. La Juan. Sigue, hermana. Sigue, hermana. Sigue. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá. Más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Sigue, hermana, hasta el versículo 26. Dijo Judas, Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no a muchos? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, palabra guardará, y mi Padre me amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Gloria a Dios. Lo que el Espíritu Santo hace, lo que el Espíritu Santo ha hecho, la promesa de Cristo para su iglesia, para su pueblo, el Espíritu Santo, todo lo que buscamos al Señor, esa es la promesa de Dios para nosotros. Para todo lo que buscamos y guardamos sus mandamientos, caminamos con Él como Él quiere que andemos. Entonces el Espíritu Santo nos llena. Y el Espíritu Santo, aquí está, en esta palabra está el poder de la palabra, el Espíritu de Dios. Aquí está. Entre más nosotros buscamos de Dios en su bendita palabra, es como que estamos llenando más ese vaso que está vacío, lo estamos llenando cada día más de la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios, hermanos. Acojámonos a esta promesa, que el Espíritu Santo